Sofía, entra todo lo que vimos hasta ahora, va a entrar todo hasta... Hola Manuela, ¿cómo estás? Hola. Hola, cuando entre más gente te presento. Bueno. Recién me preguntaban qué temas entraban en el parcial. En los teóricos entran todo lo dado hasta el tema del lunes que viene, que son manifestaciones neuróticas. Es decir, todo, el rol, el niño en contexto, constitución subjetiva, vínculo, constitución subjetiva, vínculo. No me acuerdo después de eso que vimos. Psicopatología del bebé 1 y 2. Más, todos los temas que vimos hasta ahora, pero quiero repasarlos después de psicopatología 1 y 2 vimos alteración de las funciones 1. Hola Noelia. ¿Cómo estás? Hola, cuando entren todos. Bien. Todavía están entrando, así que en un ratito los presento. Hola, profe. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Franco, ¿cómo vas? Bien. Y bueno, todos los temas hasta ahora, incluyendo el de hoy, el del lunes que viene, esos los teóricos. Los prácticos lo mismo, terminan con evaluación del desarrollo psicomotor del lactante. Ese sería el último tema. Después, si quiere, hacemos un listado, pero en realidad, todo lo que tienen en el campus, sección teóricos, cada clase con su bibliografía, y cada práctico con su bibliografía hasta evaluación del desarrollo psicomotor, y teóricos hasta manifestaciones psiconeuróticas que cada el lunes que viene Mariana Guaresti. Ahora le subí, que vamos a esperar a que entre más gente. Ahora son 31 y siempre son como 60, así que voy a esperar un poquito. A dar más info. Usen los foros, no hay ningún problema, ustedes usen los foros. Cada tema tiene su foro, entonces si ustedes tienen preguntas puntuales de esos temas, usen esos foros. Después vamos a a habilitar. Miren que estoy metiendo. Voy a habilitar un foro para consultas sobre el parcial. Por supuesto que no preguntas acerca de cuál es la pregunta que vamos a hacer, ¿no? Obvio. Pero la modalidad es la misma del cuestionario que ustedes tuvieron para pautas. Esa es la modalidad de parcial. Una pregunta, profesora, ¿va a ser así el mismo tiempo? Ejemplo, 15 preguntas, 15 minutos. Es decir, no sé, 60 preguntas, 60 minutos, una por minuto. No, vamos a hacer, o sea, los tiempos, para pautas que era un repaso, hicimos 15 preguntas, 15 minutos, hicimos un ensayo entre nosotros y funcionaba bien. De hecho, la mayoría, el 70% funcionó bien, el 80% no me acuerdo. Pero al parcial, nosotros como hacemos, ustedes vieron que tienen distintos tipos de preguntas, por ejemplo, tienen verdadero o falso, que es fácil. Las más difíciles son las de respuesta corta. Y acá en eso les voy a volver a explicar algo respecto de esa forma de preguntas. Esa capaz que les lleva tiempo. Hay otras que se llaman de emparejamiento, que ustedes tienen que elegir varias opciones donde hay dos preguntas en una misma. Se llaman de emparejamiento. Esa, si bien es fácil porque está ahí la respuesta, tienen que pensar y tienen que saber. Más que sabemos que tienen los libros al lado, tienen que saber dónde buscar, porque
no es tan sencillo. Ir a buscar la respuesta que está dentro de toda la bibliografía, pues tiene que saber, tiene que estudiar, porque si no es difícil buscar en un libro. Uno ya sabe que en la virtualidad los estudiantes tienen sus, como en todos los tiempos, bueno, como antes era el machete, ahora tendrán el libro. De todas maneras, no es fácil ir a buscar exactamente la respuesta. Entonces, algo del proceso de aprendizaje se da. Bueno, entonces, como respecto al tiempo, Franco, como sabemos que hay preguntas que llevan más tiempo que otras, hacemos como un porcentaje total. No va a ser 1 minuto por pregunta, pero va a ser más tiempo. Pero tampoco, el año pasado pusimos 2 minutos por pregunta, y eso había gente que lo hacían, suponte, eran 30 preguntas, 30 minutos, hubo gente que lo hizo en 15 minutos. Entonces, hay que hacer un promedio en relación a la complejidad de las preguntas. Entonces, va a estar muy vinculado con la complejidad de las preguntas, entonces hacemos como un raconto y damos un tiempo. Va a ser superior al minuto, pero no sé cuánto más, depende de la cantidad que hagamos de preguntas. Siempre hacemos un ensayo nosotros antes de abrir el cuestionario. Nosotros analizamos en función nos tomamos el examen nosotras mismas también. No es que uno se acuerda todo perfectamente. Por más que nosotros estamos dando las clases, más que una pregunta que armó una de mis compañeras acerca de un tema que yo no tengo exactamente la respuesta del cual. Entonces, yo también tengo que ir al libro, o sea, eso ensayamos entre nosotras también. No le estamos pidiendo algo que ustedes no pueden hacer. El año pasado, inédito, porque nunca pasó en psicopatología que quedara gente para recursar. Sí pasó, hubo gente que abandonó por cuestiones personales, pero fue el único año que no hubo recursantes. Entonces quiere decir que el cuestionario, sí hubo un cuestionario parcial y un recuperatorio de cada cuestionario y un habilitante. ¿Se acuerdan que estaba en la opción habilitante? Entonces, con esas 3 posibilidades, nadie recursó. Así que sabemos que los tiempos que ponemos en el cuestionario funcionan. Les vuelvo a decir, si nadie recursó, quiere decir que no fue tan problemático. Voy a mirar cuántos somos 49, bueno, y las 5 y 5. Antes de comenzar las clases, les quiero comentar y presentar a 2 compañeras nuevas, que son Manuela Martínez y Noelia Martín. Ya están presentes en la sala. Y ellas van a cumplir la función de adscriptas a la docencia, adscriptas a esta materia, a esta cursada. Lamentablemente los temas, el recorrido burocrático hizo que recién se pudieran incorporar a partir de hoy. Porque ustedes vieron que ellas tuvieron que presentar un proyecto, eso llevó tiempo, y después todo el trámite administrativo, recién hoy pudieron ingresar a la cursada. La función de ellas va a ser fundamentalmente acompañar el proceso de aprendizaje de ustedes, como nexo más cercano a los docentes, como que ustedes tengan la posibilidad de apoyarse en ellas cuando tienen dudas, cómo manejarse no solamente en el campus, sino dentro de la bibliografía, cuáles son los aspectos o los contenidos más importantes para resaltar. Ellas han cursado en el campus virtual el año pasado, Manuela es estudiante avanzada de la carrera, o sea, solamente le falta la tesis, y Noelia se acaba de recibir, hace muy poquito. Entonces, las 2 han hecho, el año pasado tuvieron trayectoria también en el campus como alumnas, como estudiantes, las 2 hicieron práctica clínica virtual, y están haciendo o hicieron el taller de tesis, o sea que como estudiantes manejan el campus, lo que no manejan es como docentes. Eso lo van a aprender junto con nosotros y con ustedes van a aprender
a pensar qué necesidades tienen ustedes, o cómo satisfacer las necesidades, las preocupaciones, las dudas, más allá de nosotros, del cuerpo docente. Ellas como cuerpo docente adscriptas van a estar mucho más cercanas a ustedes, ¿sí? Así que escúchenlas moderadamente, pero van a tener acceso a ella a través de los foros, fundamentalmente dentro del campus, porque lo ideal es que nosotros nos manejemos siempre dentro del campus. El Facebook lo podemos usar avisando, ustedes a nosotros, profesora, les mandé un mensaje y no me contesta, por ejemplo, o el mail. Siempre los recursos formales son el campus, el mail de la cátedra. Pero, y ellas van a poder contestar y estar cerca de ustedes a través de los foros. Los foros que tienen cada tema en los teóricos y cada tema en los prácticos. ¿Sí? Pero también le pueden mandar un aviso en forma personal a través de un mensaje dentro del campus. ¿Sí? O a través del mail. Todavía no he tenido tiempo de incluirlas en el mail, ni tampoco en el Facebook, porque recién, hoy, después del mediodía, ingresaron a la cursada. Así que, bueno, vamos a dar la clase y después que terminemos la clase, les pedimos a ellas si tienen algo para aportar hacia ustedes. Yo les dejé la clase pasada, el lunes, que fue feriado, al final fue feriado, pero no lo teníamos en cuenta como tal. Entonces, por suerte van a tener un tema menos, porque dijimos, bueno, agregué más material en la alteración de las funciones, agregué alteración de las funciones del desarrollo, que la gente que empezó el año pasado y abandonó, o que recursa de otros años, nunca presentamos el tema específicamente alteraciones del desarrollo psicomotor. En realidad lo organicé yo, lo hice como un compilado para ustedes. Si ustedes pudieron entrar en esa carpeta, vieron que dice alteración de las funciones del desarrollo psicomotor. Les hice como un acercamiento al tema, porque ustedes manejan en los prácticos, van a manejar la evaluación del desarrollo psicomotor, pero no tienen muy claro qué pasa con ese resultado y cómo se interpreta ese resultado. Entonces, les va a servir este material teórico para interpretar el recurso diagnóstico de la evaluación del desarrollo psicomotor. Ustedes se van a encontrar con un... ¿Cómo? Disculpe, no sé si a mí sola me pasa, pero los Power no me deja reproducir el audio. Ya, a algunos compañeros tuyos les pasaba y alguien sugirió cómo descargarlos. ¿Está presente la persona que sugirió cómo hacerlo? Ajá. Sí, y yo lo descargo en la computadora directamente, profe. Al PowerPoint lo descargo en la compu y lo dejo guardado y ahí me habilita el audio. Si no lo descargas, a mí no me habilitaba el audio. Ni en el celu ni en la compu. Pero también puede pasar que la compu tenga un sistema que no reconoce ese tipo de audios. Así que pueden probar con el celular, como dijo Sofía. ¿Les parece? Prueben. Si siguen teniendo ese problema, sí, habilitar la edición cuando te abre en PowerPoint, que te pone una opción arriba que dice habilitar edición. A veces también eso también permite como que se abran los archivos de audio. Sí, pero es como dice la profesora, no, me dice como que no es compatible. ¿No es compatible? Puede ser que entonces alguno de tus compañeros vaya pasando los audios. Porque en general no son muchos audios por Power, Camila, pero bueno, fíjate las alternativas que te comentaron tus compañeros, si no, avisanos por el Facebook o por un mail, vemos la forma, si es que algún compañero no te puede ayudar en esto. ¿Mm?
Profe, Que a yo veces, tengo una duda. ¿El examen va a estar habilitado en determinada hora? sí, el examen va a estar habilitado en 2 franjas horarias, un poco más extensas que el trabajo práctico, ¿no es cierto? Porque, como su nombre lo indica, el trabajo práctico tiene menos importancia que el parcial. Entonces vamos a habilitar 2 franjas horarias, una en la mañana y una en la tarde, pero no de 1 hora como creo que vamos a hacer 2 horas o 3, turno mañana y turno tarde. Que sí les digo que el que entra a la mañana, obvio que puede entrar a la tarde porque es el mismo grupo, pero nosotros vamos a tomar el examen de la primera franja, porque no se puede hacer 2 veces el mismo examen, ¿sí? Porque a la tarde yo no tengo tiempo de estar eliminando todos los que entraron a la mañana, porque eso es sumamente trabajoso. Entonces, el tema ético es que el que ingresa a la mañana no puede ingresar a la tarde. ¿Sí? Y como nosotros yo una vez que termina el examen de la mañana, anoto tipo antes, no me quedo solamente con la compu. Anoto uno por uno de los participantes y qué puntuación sacó, y después de eso reviso cada examen. Hacer cuestionario por cuestionario lo reviso puntualmente, eso lleva muchísimo tiempo, por eso ustedes el resultado lo tienen después. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las respuestas, por ejemplo, con la respuesta corta, que es donde se produce mayores errores en el campo, como recurso pedagógico, porque si ustedes no respetan la consigna de usar el corrector ortográfico, por ejemplo, una falta de ortografía, aunque esté bien la respuesta, la considera 0. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros en el cuestionario tenemos muchas alternativas. Por ejemplo, nosotros cuando le decíamos qué etapa corresponde al desarrollo psicosexual de Freud, por ejemplo, y ustedes tienen que poner la etapa fálica, nosotros decíamos, les pusimos, la respuesta omitan etapa, pongan el nombre directamente. Hay gente que puso etapa fálica, y te lo cuenta como 0. O fálica sin acento, es 0. Entonces eso, nosotros ponemos muchas opciones, la etapa fálica, fálica, les ponemos, lo que pasa, cuando le ponemos muchas posibilidades con errores de ortografía y todo, se lo cargamos hacia el cuestionario, no reconoce tanto. Entonces, tenemos que revisar una por una. Pero les volvemos a pedir, lean la consigna y respeten la consigna. Porque les pasa a menudo, en los trabajos prácticos, que no responden algo que no se pidió. Entonces eso en un cuestionario es 0. ¿Sí? Como ustedes vienen haciendo trabajos prácticos de distintas maneras, hay mucha gente que le pasa que no lee la consigna, que responde otra cosa que nada que ver. Eso es una pena porque eso por ahí les sirve, de alguna manera, ese error les viene bien para que nosotros les digamos, ojo, presten atención a la consigna, léanla, tienen tiempo de leer la consigna. Si se les dice no usen artículo, no lo usen. ¿Viste? Si ponemos no usen artículo y no repitan etapa. Y hacen eso. La etapa. Debe ser la aceleración, la adrenalina, obvio, uno tiene en cuenta eso. Entonces, por eso después revisamos uno por uno. Sí. Lo que pasa, profe, que a veces con los nervios que es tan poquito el tiempo uno se olvida. Yo de la verdad del corrector me olvidé y no pensé que por un acento me lo iba a tomar como mal. Igual aprobé, pero, sí, pero bueno, si hubiese desaprobado por esa pregunta es como que... No desaprobás por esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque justamente con la gente que desaprobó, a esa pregunta, aunque esté con una falla, yo la puedo puntuarla normal, ¿entendés? Lo que no me tomo el trabajo es la gente que aprobó. Pero con la gente que desaprobó por un error de ortografía, sí. Solamente eso puedo corregir del cuestionario. ¿Se dan cuenta?
No puedo corregir, no puedo agregar esa falta de ortografía porque no me lo permite, pero sí puedo calificar como bien lo que está mal. En vez de 0, suponte 1. No, el valor que tenía, ¿no es cierto? Una pregunta, profe. Sí. ¿Se aprueba con el 40% con 4? Sí. O sea, eso también tienen a favor a partir de la virtualidad. Antes se aprobaba con 50, ahora se aprueba con 40. Entonces, ustedes traten siempre de usar el corrector ortográfico, que es solamente para la respuesta corta. Usan escribir. Después, ustedes quédense tranquilos que la gente que sacó 35 y encuentro que el error de 35 es porque se equivocó en una falta ortográfica, eso yo agrego la puntuación aunque le salga que está mal. Va a salir que está mal, pero pues la lograron. ¿Me explico? Claro, profe, por ejemplo, a mí en la actividad algo que me pasó es que en las posiciones de Klein había que poner posición esquizoparanoide y yo le puse el guión porque así lo tenía en digamos, en el resumen mío y me lo como que estaba mal. ¿Eso se puede corregir o hay que evitar No, poner eso te guión? lo corregí, Manuela. Lo que pasa es que no quedó como corregido, pero te agregué ese puntaje. Bien. ¿Entendés? Bárbaro. Yo cada uno pero si es que si te faltaba ese puntaje para aprobar, no me tomé ese trabajo en el resto. La gente que sacó más de 40, no, porque yo les digo, son 90 y pico de estudiantes que se presentaron. No saben las horas que estamos en la computadora. Entonces, armar el cuestionario para nosotros son horas y horas de trabajo. Pero yo les digo, muchas horas. Esto no es para lamentarlo, ni soy mártir por eso, pero digo, el esfuerzo que ustedes tienen en estudiar, nosotros lo tenemos en armar ese cuestionario. Primero tenemos que armar las preguntas conformes el campus, no como en la presencialidad que es la pregunta y listo. Lo imprimimos y se terminó. No, tenemos que armar, pensar en el formato que él tiene el campus. Y después... Profe, tengo una pequeña consulta. ¿Va a haber muchas preguntas para desarrollar o van a ser concretas así como estás diciendo de verdadero o falso? Ninguna para desarrollar como en pautas madurativas. En pautas no tuvieron ninguna para desarrollar. Ustedes no desarrollaron ninguna. Lo único que desarrollaron es escribir una palabra. Después tuvieron que siempre elegir o agregar una palabra, elegir las opciones de la palabra perdida. Eso, si bien es fácil, es muy engañoso porque ustedes tienen nosotros les ponemos... Sí, es terrible. Yo creo que esa pregunta es la más difícil de todas. Sí. Es dificilísima. Y a uno le después parece con el fácil. tiempo no te acordás la que pusiste. Exacto. Después la volvés a poner. No, el tema es que después vos no podés volver para atrás. No. Entonces no es como en la presencialidad que vos decís, empiezo por la que más sé o por la que más me sale. Y acá... No, chicos, no se puede porque ustedes están en su casa con todos los libros abiertos, y nosotros lo sabemos. Entonces, justamente, la franja horaria puede ser amplia, pero el tiempo, y ahí te dice, ustedes antes de entrar, lean. Y van a encontrar que el cuestionario les dice que es secuencial. ¿Qué quiere decir? Que una vez que ingresan, no pueden volver para atrás, no pueden revisar. Porque si no, no sería un parcial. ¿Sí? Y pauta, se lo hicimos de la misma manera que el parcial para que sea como un ejercicio previo. Pensando en Piaget, ejercitar. Tendríamos que haberle dicho muchos cuestionarios. Pero, digo, es secuencial. Si ustedes hacen una respuesta, no pueden volver para atrás. ¿Sí? Pero tienen 3 horas para entrar. Ahora, una vez que ustedes cliquearon y entraron y hicieron la primera, ya no hay vuelta atrás. El tiempo empieza a correr. De todas maneras, si el 80% o el 77% pudo lograrlo, quiere decir que, y estamos convencidos que quizás no estudiaron todo lo que nosotros queremos, pero tienen la bibliografía ahí, porque sí tenían que saber dónde buscarla. Es como un examen a libro abierto.
Entonces, de desarrollo... Sí, pero no si tiene- no sabés, no encontrás nada igual. Exacto. No podés agarrar el libro y ver todos los libros con los nervios que tenés. Por supuesto. Es una locura. Es una locura. Eso tienen que saber. Al menos buscar rumbeados. Pero tiene que ser de tal manera que no sea tan fácil como ir para atrás y para adelante, que les dé tiempo, media hora por pregunta para buscar el resultado. No. No, aparte cada pregunta es un tema distinto. Total. Es como que es algo que va y viene todo el tiempo. ¿Sí? Sí. Como en el examen, esencial. Nosotros hacemos preguntas de todos los temas. Está dividido en práctico y en teórico. Ahora está todo junto, todo mezclado, y cada grupo, incluso cada persona, tiene un examen diferente. Cada estudiante tiene un examen diferente que el otro. ¿Sí? Porque en la medida que cuando uno entra, el orden de las preguntas es totalmente diferente. Porque hay que buscar la manera de que esto sea un proceso de aprendizaje, no de tortura. Tienen que saber. Que si todos entran de la misma manera, las mismas preguntas, es re fácil. Estudia uno y los demás le dicen, mira, responde esto, responde lo otro. Entonces, todos tienen preguntas, cada comisión tiene preguntas distintas y cada estudiante de la misma comisión, el orden de las preguntas es totalmente distinto. Entonces, para que sea menos fácil, porque uno más o menos sabe cuáles son las posibilidades que ustedes tienen. ¿Sí? Pero bueno, tratamos de que sea lo más justo posible, chicos. Hay gente que, muy poca gente se quejó, creo que uno o dos estudiantes nada más. Pero cuando uno analiza el cuestionario realizado por ustedes, uno por uno se da cuenta si estudió o no. Y uno se da cuenta si le faltó tiempo. ¿Sí? Porque si en las últimas no están contestadas y alguna en el medio, quiere decir que la del medio no la sabía y pasó de largo, siguió con las demás, pero si todas las últimas están sin terminar, no le alcanzó el tiempo. Y después vemos compañeros de ustedes, en 7 minutos o en 10 minutos hizo un cuestionario, no digo de 100, pero sí de 80, de 70. Y aunque lo haya hecho de 40, quiere decir, no se tomó todo el tiempo, pero lo logró. Así que ustedes, tranqui, tampoco se apresuren demasiado porque como no pueden volver para atrás, para que después le termine sobrando tiempo. ¿Sí? Igual vamos a tener un foro de preguntas acerca del parcial. Hoy vamos a hablar un poquito les decía yo, de alteraciones del desarrollo psicomotor y o madurativo. Es un tema nuevo, donde yo les hice un archivo, un PDF, con un recorrido acerca de en qué consisten las alteraciones del desarrollo psicomotor. Se pueden detectar a través de los instrumentos diagnósticos como un screening o como una evaluación del desarrollo psicomotor. Eso les va a arrojar el dato de cómo se presenta el desarrollo psicomotor de los niños, ese niño en particular. Eso ustedes tuvieron que repasar pautas madurativas, porque para conocer las alteraciones necesito conocer la evolución normal. Por supuesto que siempre decimos que dentro de un rango flexible, no es tan rígido que si al año no caminó, ya al año es un signo de alarma. Ya vimos que no. Entonces, sabemos que hay una secuencia, hay una cronología dentro de cada particularidad. Respetamos al sujeto niño, su particularidad, y vemos la individualidad en el contexto, como hemos hablado en otras clases. Ese desarrollo, ese niño, en un contexto particular, nos han arrojado datos la familia a través de la entrevista inicial y a través de la historia evolutiva. Entonces, le sumamos la evaluación del desarrollo y nos encontramos con quizás algunas adquisiciones no están
dentro de lo esperable para la edad cronológica. Entonces, algunos autores ustedes si lo leyeron, hablan de retraso psicomotor, retraso madurativo, atraso. A veces esa palabra retraso o atraso impacta muy mal en los padres, así que uno puede decir desfasaje en el desarrollo, porque sabemos que los primeros 5 años pueden presentarse estos trastornos inaparentes del desarrollo, que con intervenciones oportunas del terapista ocupacional en este caso, se puede desbloquear y modificar y avanzar hacia las etapas esperables para la edad. O si persisten más allá de los 5 años, tenemos la posibilidad de tomar, nosotros no, pero sí los psicopedagogos, los test de inteligencia para determinar si ese desarrollo que venía estando desfasado, podemos seguir pensando que es ambiental o puede ser intelectual. Si es intelectual, ahí estamos hablando de retraso, de discapacidad intelectual o de compromiso intelectual. Es diferente el retraso madurativo o el retraso psicomotor. Ustedes ahí en la literatura que yo les pasé van a encontrar que pueden ser ambientales, pueden ser propios del niño, ¿sí? Porque no puede dar respuestas a las demandas del ambiente. Entonces, ese desfasaje se puede dar en un área en particular o en varias. Es muy difícil que se dé en una sola. Pero en general, entonces, si se da en una sola, hay que hacer interconsultas o despistajes, siempre hay que descartar lo orgánico. Si un niño no camina a los 18, 19 meses, 20 meses, uno se puede preguntar si puede ser por algo neurológico, por ejemplo. Pero nosotros tenemos datos de la historia evolutiva. Los padres nos hablaron del momento del nacimiento, del embarazo. Entonces nos preguntamos, ¿hubo factores de riesgo biológico, neurológico, para entender que la maduración del desarrollo motor grueso, por ejemplo, está desfasado? ¿O es, además de no adquirido, es atípico? Entonces, nos podemos preguntar si da la posibilidad de realizar una interconsulta con neurología. A veces podemos percibir que tiene que ver con una respuesta del ambiente. Si uno observa, los datos de la entrevista nos arrojan que es un ambiente que no facilita el desarrollo. Por ejemplo, si seguimos con lo mismo, con lo motor, le hemos preguntado dónde pasa la mayor parte del tiempo y quizás la familia les diga en una cuna, o en el cochecito, o a UPA. Entonces, puedo pensar que si un niño la mayor parte del tiempo está en esos lugares, no tiene propiciado la posibilidad de desenvolver, de desarrollar su equipamiento biológico desde el punto de vista motor. ¿Me explico? También hay otras cuestiones que tienen que ver con la cultura, con el nivel sociocultural, con la cultura en general de esa comunidad. Ahí volvemos a apelar a la clase del niño en contexto, porque si en una cultura particular privilegian el lenguaje, quizás ese niño tenga desarrollado más el lenguaje que otros, por ejemplo, la motricidad gruesa. Porque si la familia es una familia de intelectuales, digo, ¿no? Por dar un ejemplo, estimulan y favorecen el lenguaje, lo cognitivo, y no así los grandes desplazamientos. No lo llevan nunca a una plaza, no le dan la posibilidad de una patineta, de un triciclo, ¿no? Entonces, cuando evaluamos el desarrollo nos encontramos con desfasajes desde el punto de vista psicomotor, nos preguntamos, nos planteamos el contexto en el que está circunscrito ese niño o está inmerso ese niño, si hay factores sensoriales, si hay factores neurológicos que puedan incidir, o si hay factores socioambientales, como les decía, ¿sí? Cuando hablamos entonces de desfasajes en el desarrollo o retrasos madurativos, siempre va a ser pensando, no es una patología en sí
que deba demorar demasiado tiempo en ajustarse, más allá de los 5 años. Si persiste a través del tiempo, sí puede derivar en otras patologías, porque si un niño persiste en un desfasaje, un rango muy importante en el lenguaje, en lo cognitivo, es probable que después tenga problemas de aprendizaje. ¿Sí? Lo mismo pasa con otras alteraciones, por ejemplo, en las funciones del sueño y las funciones del lenguaje. Ustedes vieron la clase pasada, Mariana Guaresti, funciones de eliminación y alimentación. Todas las funciones, las esferas de un sujeto, están encadenadas también. Entonces, una alteración en una función puede dar una complicación en otra área. Por ejemplo, alteraciones del sueño pueden traer aparejado complicaciones en el aprendizaje. Eso yo ahora les subí también, además cuando terminó el trabajo integrador, en esta carpeta les agregué hace poquito, a las que lo abrieron hace mucho vuelvan a abrir, porque les agregué un Power, un compilado de pautas madurativas. Ustedes se van a manejar en relación a ese Power, a pautas, ¿sí? Ahí vamos a que tengamos todos el mismo lenguaje, porque a veces ustedes van a un libro y dice 15 meses que se adquiere la marcha y otros dicen 12, ¿no? Entonces, para tener un mismo lenguaje le subí como regalo un Power de desarrollo psicomotor normal. Y también un Power de alteraciones del desarrollo psicomotor, del sueño y del lenguaje. Ese Power de alteraciones, siempre les decimos que los Power son guías y no es para estudiar. Este va a ser la excepción, porque tienen otras cuestiones que nos van a ayudar también a entender el resto de la bibliografía, pero tiene aportes propios. Entonces, ese Power también es muy fácil, es cortito, ¿sí? Estos Powers de este año no tienen audios porque hemos logrado poder hacer encuentros virtuales. El año pasado era todo con chat. Era mucho más difícil, entonces dejábamos las clases con audios. Entonces los Powers nuevos no tienen audios, ¿sí? Porque tenemos la posibilidad en vivo de despejar preguntas. Por eso yo les dejo siempre el material antes abierto para que ustedes puedan leer, además del foro, preguntar. Es decir, igual, córtenme si quieren hacer alguna pregunta, ¿eh? Les decía que todas las alteraciones también del sueño pueden conllevar una alteración en otra de las áreas. Entonces va a tener dos problemas. Fíjense que todas estas posibles complicaciones en los niños están siempre íntimamente ligadas a lo ambiental, a lo vincular, a lo psíquico. Es que nos encontremos un niño con dificultades o alteraciones en el desarrollo psíquico, que eso conlleve una alteración en el desarrollo psicomotor. Por ejemplo, vimos alteraciones vinculares con ustedes, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan en psicopatología del bebé? Entonces, un niño que tiene una alteración vincular, podemos pensar que esa alteración vincular puede incidir en su desarrollo. Entonces, sumado a, podemos decir que es un niño que tiene un desfasaje o un retraso psicomotor, un retraso inaparente del desarrollo psicomotor ligado a una alteración vincular. ¿Me explico? Y profe, también otro puede ser que tenga una alteración en la eliminación, que no sea incontinente y puede también alterar el patrón sueño. Total. Un niño mojado se despierta, o un niño sucio totalmente. Y lo mismo en el aprendizaje, el niño que tiene problemas en la eliminación. Y en lo social, un niño que es enurético, es probable que no quiera ir a dormir a la casa de un amigo, porque tiene miedo de hacerse pis.
Entonces, fíjense cómo, como lo plantea Calmels, y como otros autores, que el desarrollo es integral. Entonces, la afección en un área, capaz que no es la causa, capaz que es la consecuencia de otra causa, ¿sí? Entonces, amerita que los profesionales que trabajamos en salud mental, en psicopatología infanto-juvenil, tengamos en cuenta todo. Por eso necesitamos muchos recursos diagnósticos, necesitamos mucho tiempo para evaluar y para pensar, analizar, porque capaz que el árbol no me deja ver el bosque, capaz que estoy viendo una patología que en realidad tiene que ver con otra original, ¿sí? Eso ustedes vieron en los prácticos, motivo de consulta latente y el manifiesto, ¿sí? Puede ser que la familia venga por una dificultad en el jardín porque el niño no es sociable, una dificultad en lo social, en realidad quizás tiene 5 años y todavía no controla, tiene una anorexia primaria. Entonces no quiere hacerse amigo porque le dicen, tenés olor a pis o no lo invitan. Entonces, manifiesto y latente. ¿Ves cómo toda la cátedra va enlazando un tema con el otro? No es aislado una dificultad en una función, no está aislada del contexto ni de la otra alteración de la función. ¿Sí? Porque puro, sí, totalmente puro, una alteración muy difícil de encontrar. Sí tenemos que saber qué cosas tenemos que descartar en las prevalencias. Por ejemplo, si tiene una complicación en el lenguaje, es prevalente en eso, tengo que descartar, ¿qué les parece primero? Si tiene dificultades para hablar. La sordera puede ser, profe. Claro, hipoacusia. Puede ser. Entonces sería una cuestión, un compromiso sensorial. Puede ser por patología crónica, como una sordera porque tuvo rubiola la mamá. Puede ser aguda, como y en el texto dice que no hay que cometer el error de pensar que una otitis produce hipoacusia, pero sí tengo que pensar que si tiene otitis recurrente, lo único que tengo que hacer es decir, solicito una interconsulta con audiología. No lo minimizo ni tampoco digo que no tiene lenguaje porque tuvo otitis, ¿sí? Ni reduccionista ni minimizo la cuestión. Solicito interconsulta con una fonoaudióloga que haga audiología. Descarto. Si la audiometría, si es niño grande, u automisión acústica cuando son bebés. Lo normal, listo, descartado. O quizás conlleva, llega a la consulta un niño con falta de lenguaje, pero tiene comunicación. Una cosa es la ausencia de lenguaje, otra cuestión es lo social. Otra cosa también es que se dé a entender, por más de que, porque se comunica de alguna forma u otra. Perfecto, así es. A eso iba y tenés razón. Gracias por el aporte. Porque si el niño tiene intención de comunicar, se va a valer de otros medios si no puede hablar. Entonces eso puede ser una sordera, por ejemplo. Porque los primeros meses de vida, los niños sordos emiten sonidos guturales. Entonces quizás no se detectó. ¿Saben cómo se detecta? Cuando hay que provocar un ruido y que busque, pero que no, hay que mirar bien, que no lo compense con la vista. Para averiguar o evaluar si el niño responde a un sonido sin ayuda de la vista, yo tengo que estar oculta. Es decir, de espaldas a él, en un bebé, ¿sí? En un niño grande, más fácil, porque yo le digo, no te des vuelta, pero en un bebé, te agupa de la madre, yo me pongo detrás de él, provoco el sonido, una campanilla, con las manos, con lo que sea. Agudos y graves, porque puede ser que no sea sordo, sino que tenga una dificultad en la discriminación de sonidos o una hipoacusia, ¿sí? Muy bien. Entonces, Profe, ¿puede ser que para eso se pida la pesquisa en los recién nacidos de la autoemisión?
Es Totalmente. una prueba, claro, Sí, que no sí, se sabe realmente si oye, pero con el aparato es como que detectan si sí, hay sí, algún nivel de intensidad. totalmente. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos de prevención y de screening, creo, con ustedes? Que los screening audiológicos son, ahora ustedes van a ver screening del desarrollo psicomotor, que son test de pesquisa, población sana, potencialmente sana. Dice que vos decís, Julieta, son las autoemisiones acústicas que se le hacen a todos los bebés. ¿Por qué? Porque justamente llegaban chicos a la consulta, 4 o 5 años, o 3 años, con suerte, con la ausencia del lenguaje, ¿sí? O con un lenguaje muy, muy distorsionado o alterado. Entonces, no habían tenido quizás tenían una sordera o una hipoacusia grave, y entonces se logró que toda la población, los recién nacidos al mes o los 2 meses, se hagan una autoemisión acústica, que no requiere de la voluntad del niño, sino que le ponen unos electrodos y se puede ver cómo llega la intensidad del sonido al oído medio, ¿sí? E interno. Entonces ahí tenemos una primera posibilidad. Si el nene es más grande, solicitamos una audiometría, porque el más grande puede colaborar, ¿sí? Aunque haya tenido una autoemisión acústica normal de bebé, si tiene 5 años y todavía tiene compromiso en el lenguaje, puedo pedir una audiometría o hacer una interconsulta con el otorrino. Porque lo que ayer fue normal puede ser que hoy no lo sea, y lo mismo pasa con las alteraciones. Lo que ayer estuvo como desfasado o alterado puede ser que hoy no lo esté. En la infancia, los diagnósticos se escriben con lápiz. Es dinámico, los procesos son dinámicos. El proceso de salud-enfermedad es variable. Y el niño que hoy presenta una enuresis puede ser que mañana, en vez de la enuresis, aparezca una complicación en la alimentación. Porque si la madre se dedicó a querer modificar el PIS y fue capaz que lo modificó, y entonces en vez de hacer luz roja ahí, muestra que le duele por otro lado. Si los niños lo muestran a través del organismo, del cuerpo y de las emociones, sus dificultades con el medio. Niños que se sienten muy presionados por su medio o muy hipopresionados, entonces la respuesta es con la conducta del desarrollo, con la conducta de los hábitos, con la conducta de las funciones. La única manera que tienen los chicos de avisar que algo les está pasando. ¿Sí? Euge, Sí. quería agregar algo con esto de lo auditivo, que también es importante tener en cuenta en los bebés que han sido prematuros y que han estado en una situación de riesgo, que hay medicamentos que les dan para salvaguardar su vida, que son ototóxicos y que después, en el transcurso del desarrollo, generan lesiones en el nervio auditivo. Entonces, eso también es un punto a considerar, que ese niño que haga el seguimiento, y también considerar, si uno lo llega a recibir en consultorio, que tenga los pertinentes estudios, porque es una variable que se puede dar. Bueno, ella es Noelia, una de las adscritas. Esos son los factores que ustedes van a encontrar en la historia evolutiva. Cuando ustedes preguntan cuándo nació, cómo nació, el peso, si tuvo cuidados especiales tales como... Todo eso surge de los datos de la historia evolutiva. Eso tiene que ser muy incisiva las preguntas, no pueden ser monosilábicas. Si son respuestas monosilábicas, seguimos preguntando. Entonces, si fue pretérmino, prematuro, porque el prematuro puede ser pretérmino con peso adecuado para la edad gestacional, o puede ser con pretérmino y con peso inadecuado para la edad gestacional. Entonces, ¿qué cuidados especiales tuvo y qué medicaciones recibió en función de eso? Entonces, nosotros ya tenemos ahí factores de riesgo biológico que le podemos sumar a la interpretación de la evaluación. ¿Se entiende? Respecto de esto, que había pensado en algo más que se me ocurrió cuando estabas diciendo, bueno, ya me va a salir. Profe,
Esto que dice Noelia, por lo que yo entendí cuando lo leí, es que cuando el niño deja de recibir ese medicamento, se vuelve a la normalidad de alguna manera. No es que es algo que persiste, ¿no? Pero yo no conozco el tema de ese medicamento, no lo conozco. No, Yo sí, lo leí en es el una texto, lesión. pero... No sé en todos los casos, pero muchas veces tiene un componente el medicamento que afecta, que deja como secuelas, como que está estudiado, por eso son ototóxicos, porque son justamente, si bien preservan la vida y las funciones que en una situación de riesgo el bebé lo necesita, se sabe que muchas veces puede dejar secuelas. Lo que tenemos que hacer en esos caso a caso, la situación clínica en particular merita analizarla. Y cuando nosotros tenemos dudas, hacemos interconsulta. Vamos nosotros y preguntamos al pediatra si ese medicamento o esto puede incidir. Eso se llama interconsulta, se llama interdisciplina y se llama despistaje. Voy y consulto con el especialista en el tema para ver si que me ayude a pensar si ese factor puede estar incidiendo en el desarrollo tal como se lo estoy viendo yo hoy a este niño en particular. Entonces, le puedo contar a la pediatra, lo veo después de todo el proceso de diagnóstico, después de haberlo evaluado totalmente, voy y si a mí me surge esa duda, voy y pregunto. Como no sé, entonces digo, el haber estado 8 días en luminoterapia, ¿puedo entender el desarrollo de hoy por ese factor de riesgo biológico? ¿Se entiende? Entonces, lo que se sabe es que a partir de los 5 años, si persisten las complicaciones, ya se instala una patología y ya, si ese efecto fue tan fuerte, bueno, ya instaló la patología. Estamos mirando el resultado. Siempre hay que ver el niño en el contexto, ¿sí? Lo mismo pasa con lo que pasa con el lenguaje, que hacemos la interconsulta con el audiólogo, o el otorrino, el tema del sueño. El sueño es cultural, se enseña. Y ahí les dejo en el Power, notas del dormir, cómo es el sueño. Las funciones también tienen una secuencia, tienen una evolución cronológica. Entonces, puede ser que eso necesitan saber el desarrollo normal, las funciones también. Porque si dice, tiene insomnio, y la mamá tiene el bebé tiene 7 meses. El bebé venía durmiendo bárbaro y empezó a dormir mal. ¿Yo qué digo? ¿Tiene insomnio? Es uno de los trastornos del sueño. Pero tengo que pensar en la edad, la evolución psíquica, sabemos, Spitz lo describe Winnicott, el bebé en el segundo trimestre aparece el segundo organizador, la angustia. El 8º mes, ¿sí? Entonces, esa angustia puede provocar insomnio, porque no quiere dejar de ver a la mamá, por temor a que desaparezca, porque está en el proceso de separación e individuación, como lo describe Winnicott, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber cuáles son las características del desarrollo psíquico, del desarrollo de la función del sueño, y que esa angustia, cuando transita la angustia del 8º mes, la depresión, el proceso de separación e individuación, puede también traer aparejado trastornos en la alimentación, pero que son propios de la edad, no son patológicos. Si persisten más allá de un tiempo, sí. Por ejemplo, durante la angustia del 3er trimestre, ¿qué pasa? Se incorpora los semisólidos. Empieza a disminuir la lactancia natural si es que le da la teta, y si le da mamadera empieza a disminuir la lactancia artificial y se incorporan los semisólidos y sólidos. ¿Qué pasa? Es un momento de crisis para el bebé. Entonces empieza a tener como inapetencia o resistencia a comer. Entonces uno no lo puede interpretar como una anorexia, por oposición, por ejemplo. Podemos entenderlo como una crisis evolutiva. Pero por eso les vuelvo a decir,
Todo está en el contexto. Lo mismo cuando el niño ingresa a jardín, 3 años. Hay momentos de crisis evolutivas donde aparecen trastornos de sueño, trastornos en la alimentación, todo lo nuevo que significa insertarse en lo social, si es que no tuvo guardería, ¿sí? Entonces, yo tengo que entender la dificultad que tiene este niño hoy, entenderla en contexto, y puedo pensar que es propio de la edad que está transitando. En el sueño pasa muchísimo, pasa con los terrores nocturnos, las pesadillas. Hay alteraciones del sueño que son propias de cada etapa de... Sí. Con respecto a lo que decían del momento de la angustia que le genera al niño, se me ocurría lo que cita Hodgman con respecto a los momentos de las crisis. Es una crisis fundamental que atraviesa al niño para empezar a sentirse un individuo separado de su madre. Totalmente cierto. Para hacer un momento de fusión, sí, ¿no? Nuevamente surge. Y se resiste. Nada, se me ocurrió eso, perdón. Perfecto, Sí, no, sí. no, gracias por el aporte. Es mejor que intervenga. Por supuesto que está asociado totalmente, y eso es como hasta una situación clínica que les podemos presentar el día de mañana cuando conozcan toda la psicopatología. Cuando den el final. Es decir, llega a la consulta, tiene 8 meses, y se angustia, yo no lo puedo evaluar, porque no lo puedo desprenderle de los brazos de la madre. ¿Qué digo? ¿Que tiene una alteración severa de la personalidad? No, transitando la angustia del tercer trimestre, digo 3 trimestres como para darle un rango. ¿No? Un nene que venía súper sociable de repente empieza a angustiarse, tener problemas de sueño, angustia al extraño, es totalmente esperable. Lo dice Hodgman, lo dice Winnicott, lo dice Spitz, ¿sí? Y además intentan, y es esperable que haya regresiones también. Pero todo tiene ¿cuándo es patológico? Es muy difícil en la infancia determinarlo tan rígidamente. Entonces podemos pensar en tiempos de persistencia del síntoma. Como decir, bueno, más de 3, 4 meses persiste el síntoma, me empiezo a preocupar. ¿Sí? O desfasajes ¿cuándo es un retraso del desarrollo psicomotor y cuándo es un desfasaje o una alteración inaparente? Cuando el desvío estándar es amplio. Cuando me alejo mucho del rango, porque para decir normal se basan en estadísticas, es decir, mayor parte de los niños, más del 50% de los niños que tienen 4 años logran esto. Si este nene no forma parte de la media, no hay ningún problema. Pero si tiene pautas de 2 años, ahí me preocupo. O si tiene pautas de 3 y persisten en el tiempo. Bueno, podemos encontrar cuando yo les decía que puede ser en algún área en particular, eso me olvidé de agregárselos en el PDF, lo voy a agregar y se los voy a cambiar. Porque puede dar como resultado una alteración del desarrollo psicomotor de tipo disarmónico. Me olvidé de agregarles esto de armónico y disarmónico. Si el desarrollo se presenta todo por debajo igual, por ejemplo, todas las pautas tiene 20 meses y tiene todas pautas de 10 en todas las áreas, yo digo desfasaje del desarrollo psicomotor de tipo global, que engloba todas las áreas del desarrollo, de tipo armónico. Lo global sería armónico. Y si veo que tiene pautas de 15 meses en el lenguaje, de 10 en la motricidad gruesa, de 10 en la motricidad fina, de 18 en lo social, digo de tipo disarmónico. ¿A predominio de cuáles? ¿Cuáles son las que están más desfasadas? ¿Me explico? Eso me olvidé de agregárselos, me sale ahora. Así que voy a hacer un cambio. Tengo que sacar el PDF que les agregué, agrego eso y listo, se lo vuelvo a subir. ¿Sí? Para que lo tengan para el parcial. Porque eso es algo interesante para pensar. Desfasaje de tipo armónico, disarmónico, retraso moderativo, tipo armónico, disarmónico. Van a encontrar que pueda decir global,
Global quiere decir que involucra, no quiere decir la gravedad, quiere decir que involucra todas las áreas del desarrollo. ¿Sí? La severidad del cuadro está dada por la distancia que tiene entre el hito madurativo y las posibilidades del niño. ¿Se entiende? Pensaba compartir, que vayan preguntándome, ¿eh? Voy a compartir rápidamente el Power que les presenté. No da cuenta del contenido del PDF que les hice de desarrollo, de alteraciones del desarrollo, ¿sí? Así que ese lo que voy a hacer es lo voy a sacar y voy a cambiarle eso que les decía recién. Porque les agregué, además de este Power, les agregué, además de la bibliografía de Julia Guerra y Fejerman, les puse algo que organicé yo, de alteraciones del sueño, función del sueño, del lenguaje, del desarrollo. Ellas van 3 por separado, para que vean que se hice como un compiladito propio. Más autores, por supuesto, ¿no? Además de los autores que tienen. Bueno, algunas cuestiones, ¿sí? Quiere decir que son, cuando hay un retraso cronológico significativo, lo que decíamos cuando es un retraso psicomotor, esas adquisiciones pueden darse a nivel del desarrollo global o en un área específica o más de un niño. La persistencia de patrones, bueno, acá hay un tema. Cuando persisten, por ejemplo, los reflejos, eso es un dato de un signo de alarma de tipo neurológico. Ahí tengo que consultar con el neurólogo si persisten los reflejos más allá del momento de desaparición. La existencia de signos anómalos a una edad determinada, por ejemplo, los movimientos oculares anormales. ¿Se acuerdan que en el bebé el desarrollo de la visión también tiene una secuencia? Entonces es esperable los miro un poquito. Es esperable el estrabismo, pero no a los 5 meses, a los 6 meses. A veces, por ejemplo, se llama epicanthus, cuando el huesito de la nariz es muy achatado. ¿Vieron, por ejemplo, los chinitos o los japoneses? Bien achatado, se llama epicanthus. Bueno, esa genética de la raza, ellos sí tienen una tendencia más al estrabismo. Pero, y que no es un factor de riesgo biológico, ¿sí? Sino que es es morfológico. Pero en los niños de esta raza tiene que ver con el desarrollo madurativo, la función de la visión, ¿sí? Vuelvo. La perdí a la pantalla, a ver qué pasó. No, se me fue. La comparto de nuevo. Ténganme paciencia. Ahí está. Bueno. Por ejemplo, signos que son anómalos a partir de movimientos repetitivos a partir de los 8 meses. Ustedes van a ver signos de alarma, alteraciones vinculares y, por ejemplo, si la angustia del tercer trimestre persiste a los 15 meses, me tengo que preocupar. Son signos de alarma, no significa que sea patología, y dentro de, sumado a otros síntomas, pueden conformar una alteración. Puse acá la importancia de la función del sueño, un poquito de secuencia del sueño, acá es de secuencia en la anterior, y acá es de consecuencias de un mal dormir, posibles, ¿no? No significa que sí o sí se tengan que dar. ¿Qué pasa con la familia cuando hay alteraciones del sueño? Se complica todo el entorno, pero también con las otras funciones, porque una enuresis también conlleva malestares en la familia, ¿sí?
en copresis, o una alteración en la alimentación. Cada compromiso que tenga un niño dentro de una familia, ha involucrado todo el grupo familiar, ¿sí? Porque son modos de llamar la atención, son modos de expresar, de avisar que algo les está pasando, para que los miren. Bueno, algunas cuestiones en relación a los hábitos, cómo dar sugerencias, lo mismo para la adolescencia, para nosotros ahora que estamos tan expuestos a la virtualidad. Les agregué algunas alertas en la adquisición del lenguaje, que quiere decir cuáles son los signos de alarma en relación a los meses, ¿sí? El primer mes de vida, después entre los 3 y los 5, 6 y 12. Son algunos pequeños tips para que ustedes tengan en cuenta cuándo empezar a sentir que vale la pena actuar ahí, intervenir. O sea, uno evalúa y si encuentra estas cuestiones, las coteja con la edad y dice, bueno, amerita una intervención en terapia ocupacional, amerita una intervención de fonoaudiología, por supuesto después de una evaluación precisa, ¿no? Bueno, y siempre algo, acá les robé a lo del foro de la infancia, una nube como la que ustedes hicieron en el práctico, en el primer práctico de la cursada, acerca de las infancias libres de etiqueta. Bueno, esto fue el resultado de esa consigna, ¿no? ¿Cómo piensan a las infancias en relación a las etiquetas? Tuvieron este resultado, este lindo mapa. Se los dejo para que lo analicen, lo vean. Bueno, preguntas al respecto a los estudiantes. Pregunto si necesitan saber algo específico, lo que hemos hablado. Sofía, el parcial sí es el 14. Y Carla va a haber 2 franjas de horario, eso lo hablamos. El parcial no va a ser en este horario, seguramente. No sé, pero va a ser en una franja de 2-3 horas a la mañana y otra franja de 2-3 horas a la tarde. Quizás involucre este horario. ¿Preguntas del tema, del teórico? Ese día, Eugenia, no hay teórico, ¿no? No, los teóricos terminan el lunes que viene con la clase de manifestaciones psiconeuróticas. Nos va a quedar el 7, ¿no? Lunes 7. No, el lunes 7 es el que viene, no nos queda nada, o sea, les queda el foro para las preguntas. Pero no se preocupen, tenemos foro de cada tema que vamos a estar, de todos los teóricos nos vamos a ocupar las ascriptas y yo, Noeli, Manuela y yo, de ver si tienen preguntas en cada foro, en cada tema. Después ese foro que le propongamos al parcial. Podemos usar el foro del parcial para todas las preguntas de todos los temas. Así la duda de uno le sirve al otro. Entonces voy a hacer eso, armo foro para el parcial, dudas, consultas de temas teóricos. Capaz que el foro para el parcial está bueno porque no tiene que entrar en cada foro y... Exacto. Y ahí está bueno porque hablamos, nos enteramos de todas las preguntas, de todo. Sí, si no, por ahí se pierden las respuestas. O tenés que andar, como dice Franco, tenés que andar buscando, o además que capaz que nos sirva alguna pregunta para no andar repitiendo también. Sí, yo entonces armo una sola, está muy bien. Armo uno solo y pongo foro de consultas, temas teóricos. Y después, en cada comisión, van a tener foro de consulta, temas prácticos. Esto, entren en la respuesta de cada uno. Voy a armar el foro para que sea libre y cada uno pueda entrar en cualquier momento y leer la pregunta de su compañero. Claro, habría que seguir el hilo para que no se pierda. Responder al anterior. Ah, perfecto, que cada uno de ustedes le responda al anterior. ¿No que añada un tema, decís? Claro, que responda al anterior, entonces se sigue un hilo y nunca se pierde, porque si no quedan como por separado. Como temas separados. Bueno, entonces voy a poner como aviso ahí que
utilicen el foro, pero respondiendo al compañero anterior. Y queda enlazado. Perfecto. El tema es que, pero mi respuesta va a quedar perdida. No. Ah, no. No, es que en realidad vos insertás como el primer comentario y después de ahí todos los que quieran agregar te responden a vos, entonces van apareciendo abajo. ¿Entendés? A tu primer enunciado, a la primera consigna que pongas ahí, cada uno que quiera participar pone responder. El primer enunciado van va a ser de todos apareciendo los bien temas. abajo. Va a ser de todos los temas. Así que, porque Claro. nosotros tenemos que esperar que cada uno plantee su duda. No yo. Claro, pero esa presentación donde que vos decís esto, la que cada consigna. uno vaya planteando, cada uno introduce sus preguntas como una respuesta a Como una ese respuesta, exacto. enunciado. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, por suerte vamos a tener gente joven en la cátedra para que nos ayornen. Pero de este Profe, tema, me quedó una inquietud Sí. con respecto a lo que dijo hace un rato. En el caso de que un niño que está en pleno desarrollo, como estaba explicando, presente, bueno, alguna, no sé, en alguna alteración en alguna de las funciones, sea X, cualquiera, como usted planteó, necesita hacer una regresión a etapas anteriores para reforzar ese contenido que ya tiene en su psiquismo. Ahora yo me planteo, ¿qué pasa en el desarrollo normal, entre comillas, de ese niño si no se cumple esa regresión que es necesaria para pasar a un paso siguiente, digamos, de superación? ¿Se produce una psicosis infantil o va por ese camino? ¿O hacia dónde va? Eso es lo que me pregunto. No, porque si no se produce, a ver si entendí tu pregunta. Las regresiones no se producen sí o sí, cuando las necesitan los niños para reforzarse, ellos como algo sabio, ¿no? Ellos vuelven para atrás cuando necesitan reforzar y avanzan. No es que regresan y si tiene una regresión y queda fijado en esa regresión, ya es patológico. Si tiene una regresión, se regocija en eso, aprende, lo internaliza y avanza, eso es saludable. Pero la psicosis se da cuando hay primero se produce, por ejemplo, eso lo vamos a ver más adelante, pero en el autismo hay un trabajo psíquico, pero se da de una manera tan alterada, no avanza su psiquismo hacia, por ejemplo, hacia una simbiosis. Entonces, no es que regresa a una etapa anterior, se produce un proceso psicológico disfuncional, distorsionado. La psicosis, si es que su falla en la estructuración subjetiva se da, hay que ver en qué, me estoy adelantando en los temas debido a tu pregunta, ¿no? No, lo que pasa, no quiero mezclar, esto se ve en la parte de Bettelheim cuando habla acerca de autismo, en las últimas hojas del apunte ese que nos dio, Claro. y ahí habla acerca de la psicosis infantil y el autismo, entonces por eso me quedé con esto un poco de lo que dijo hoy, entremezclándolo con el apunte, entonces, o sea, con el material, y me viene bien para cerrar ahora. No, porque Julieta, mira, Bettelheim plantea que sí que hay una regresión a una etapa anterior. Eso es hablando del sufrimiento psíquico severo como el autismo. Como cuando llegue ese tema, nosotros vamos a ver otros autores, vamos a refutar un poquito esa teoría, y vamos a decir que no regresan, sino que produjo trabajo psíquico distorsionado. Por eso sería en otro tema. En las otras alteraciones, suponte la enuresis, que empieza el colegio, los 6 años, y el niño, debido a la presión del ambiente social y cultural, empieza a hacerse pis quizás a la noche, tenemos que ver esa regresión. Es normal en tanto y en cuanto lo resuelva en poco tiempo, como decía hoy. Depende de la intensidad. Entonces, llega a la consulta un niño de 6 años con enuresis secundaria porque ya controló, ¿sí? Entonces, yo digo, está ingresando al colegio, vamos a darle tiempo, siempre igual dándole un espacio para que lo pueda manifestar a través del juego, de las actividades. Entonces, se refuerza lo que tiene, lo que logró anteriormente, para que avance. Pero si esa situación no la resuelve,
se queda instalada. Pero yo puedo decir que es propio de una situación estresante como un ingreso escolar o no. Ahí sí puede haber regresiones, pero cuando hablamos después de psicosis, vamos a hablar de otros temas. Pues ya no hablamos tanto de regresión, ¿sí? Sino de fijación. Perfecto. Fue bien clara y muchísimas gracias. De nada. Sí. ¿Alguna otra pregunta respecto del tema? De los temas en uno, son 3 temas en uno, una clase. Profe, yo hablando de esto de que estaba haciendo referencia a usted, tengo mi hija de 4 años que ha tenido episodios neuréticos ahora cuando empezó el jardín de nuevo, y bueno, también pienso cómo esto de la pandemia obliga de alguna manera a los profesionales a correrse un poco de los parámetros normales, porque es todo muy atípico y bueno, vamos por el segundo año otra vez sin clases. Digamos que fue toda una vuelta al jardín y ahora otra vez estamos, bueno, yendo a la psicóloga igual para ver que sea todo producto de esto, pero bueno, como también pienso que esto obviamente afecta como nos afecta a los adultos. A todos, totalmente cierto, Luciana, porque incluso, por ejemplo, a través de ese síntoma, no es una patología, dado que tiene 4 años y que está asociado a la crisis de la pandemia, pero amerita una mirada particular, porque ese síntoma te está hablando de todo lo que acontece en su familia, en la comunidad de Mar del Plata, en el mundo, las noticias todo el tiempo. Entonces, amerita ese síntoma, esa luz amarilla, para que nos detengamos a pensar, ver qué le podemos ofrecer a ella de cambio para que transite esta pandemia mejor, no necesite de este síntoma. ¿Me explico? Entonces, está muy bien, no está mal que consulten, porque los ayuda a descomprimir, a pensar que no está enferma, pero sí que merita el grupo familiar pueda pensar con ella, incluso ayudar a los docentes, ¿sí? A pensar con ella, a transitar esta pandemia que, gracias a los síntomas, hace que ustedes se detengan y digan, escucha, vemos, ¿cómo nos está afectando? Entonces, a veces los síntomas de los niños bienvenidos sean, tanto en cuanto las familias consulten y tengan la posibilidad de destrabar ese conflicto, de pensarlo a nivel familiar como algo que nos está pasando a todos, en este caso particular, Tiziana. Pero no hay que desoír el síntoma, que nosotros podemos reducirlo y decir, bueno, es por la pandemia, no. Está bueno que consulten y amerita pensar qué cosas tenemos que fortalecer para transitar mejor esta pandemia, que nos afecta a todos. Una de las cosas es el sueño que afectó también, porque el exceso de virtualidad, ustedes como estudiantes, los docentes, los niños en la escuela, estamos mucho más sometidos a la virtualidad y esto altera el sueño. No por digo, y este síntoma me tiene que alertar y servir a mí, decir, bueno, tengo que modificar para que no me siga alterando, porque ese síntoma, producto de una crisis pandémica, si se instala, me va a dirigir hacia una patología. ¿Me explico? Tal cual, profecía. Nosotros como familia nos ayudó a organizarnos y a parar un poco y decir, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo como familia? ¿Qué está mal? ¿Qué le está afectando a nuestra hija? Y además también sacar un poco el tema de la culpa, porque obviamente yo como madre, la culpa fue lo primero que se instaló en mí, obviamente. Por eso los profesionales que trabajamos en la primera infancia, no tenemos que emitir juicios de valor, sino entender la particularidad de ese sujeto y de esa familia que están sufriendo todos. Lo que le pasa al niño implica a todo el grupo familiar. Entonces, siempre cuando hablemos después de intervenciones, vamos a hablar de eso, de dar un lugar de alojar a ese niño, a ese sujeto, contenerlo a él, y siempre que se consulta por un niño, se trabaja además, apelen de nuevo al escrito que les hice del rol, no es solamente el niño, atendemos a toda la familia, porque el niño está enunciando que algo está pasando. Como dice Tiziana, ellos tuvieron
les ayudó a pensar qué estaban haciendo mal. Y yo digo, también te tiene que ayudar a pensar qué estás haciendo bien para reforzarlo bien. Porque si no, nos quedamos con nada más que con lo negativo. Cuando miramos un niño, miremos lo positivo del niño y de la familia. Porque ahí es donde hay que apelar y reforzar. No quedarnos con lo que falta, sino con lo que tiene para compensar lo que falta. ¿Me explico? Una Sí, mirada también, más resiliente, ¿no? también es importante y está bueno que uno pueda leerlo e interpretarlo, ¿no? Porque Totalmente. pensaba en esto que decías vos, Eugenia, que estas regresiones o estos síntomas que aparecen, es como que por un lado no hay mal que por bien no venga, porque si quizás eso no aparece en lo manifiesto, no, si podemos interpretarlo y como padres, uno, hermano, tío, tiene los recursos para hacerlo, puede interpretar que hay algo que ahí está pasando y que el cuerpo está diciendo todo en el niño o la niña. Lo mismo pensaba cuando llega un hermanito, una hermanita, que ocurren esas regresiones también. Entonces, como que uno como padre también tiene que pensar cómo alojar a ese hijo, que algo está sintiendo. Bueno, está bueno que eso suceda para poder verlo, qué Seguro. hacer y buscar ayuda. Seguro. Ahora me gustaría preguntarles a Noelia y a Manuela, si quieren, en muy cortito ratito, contarles cuál sería la función o qué tienen para ofrecerles a ustedes, a los estudiantes, en relación a la función de Ascriptas a esta cátedra. Manuela, que anda perdida por ahí, no sé si está conectada. Hola. Sí, 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 estaba enchufando en la compu. Bueno, hola a todos. Bueno, soy Manuela, el año pasado cursé la práctica clínica con Eugenia y bueno, ya había cursado obviamente la materia en tercero, con Noé que fuimos compañeras. Bueno, como nuestra función con Noé, lo que nos planteamos fue ser un nexo entre ustedes y la cátedra, entre ustedes y las profesoras, alivianarles un poco la carga a ellas en cuanto al trabajo. Sabemos que hoy en día están todo el tiempo conectadas, todo el tiempo generando contenido, generando ayudas para que a ustedes les sea más fácil este contexto que no es fácil para ninguno. Y bueno, tratar de generar un vínculo con ustedes, que ustedes se sientan cómodos y cómodas, que se sientan en la confianza de preguntar lo que necesiten, cualquier duda, ya sea como desde la metodología de estudio, desde el material de estudio, en qué focalizarse, en qué no. Y bueno, para eso estamos con Noé. Nos pueden encontrar tanto en el campus como también nos pueden mandar algún mail. Si quieren, les podemos después dejar nuestros contactos más personales por cualquier cosa. Y bueno, también aconsejarlos desde nuestro lugar de estudiantes que ya fuimos y que bueno, en mi caso todavía estoy siendo. Pero nada, que aprovechen esta instancia, creo que te ven en infantos juveniles. Como empezar a jugar es como una de las primeras materias en la carrera, o al menos así fue para mí, en las que me pude empezar a posicionar como una futura profesional de la salud, a imaginarme en el rol de terapia ocupacional. Entonces, una recomendación que les puedo dar es que estudien desde esa posición, que integren los temas, que no los estudien por separado, que aprovechen esta mirada integral que tiene tanto Euge como el resto de la cátedra, porque si no, todo lo que decimos de que nuestra profesión es holista y es integral, se desdibuja un poco si nosotros estudiamos los temas por separado, si no los integramos, si no nos vamos reflexionando y posicionando nosotras mismas como futuras profesionales y futuros profesionales de la salud. ¿Quiénes queremos ser? ¿Cómo queremos abordar a los niños, niñas, a las familias? Pensar siempre en el contexto. Y bueno, nada, que cualquier cosa nos pueden encontrar. Me fui un poco por las ramas. Y bueno, nada, Noé. Bueno, eso, Manu lo dijo clarito. Sí, pensaba en esto de dejarles algún contacto, también por alguna situación personal o particular que nos quieran contar y que nosotras acerquemos a la cátedra. Y bueno, en cuestión de la materia, lo mismo, que si bien estudiar las pautas es como todo muy así, como relajarse un poco también y permitirse que la cabeza trabaje, relacione, piense en hermanos, hermanas, primos,
después eso como que uno lo va a incorporar a la larga o a la corta, pero esa mirada o ese pensamiento crítico de uno mismo no te lo va a dar nada más que la propia reflexión de uno con respecto a los temas, con respecto a palabras que hacen ruido, como decía Euge, no es desfasaje, es retraso, y pensar en situaciones que hayan vivido personas cercanas, cómo afecta, eso creo que nosotras, yo por lo menos lo pude experimentar mucho más en la práctica clínica con Euge, de poder desarrollar mucho más ese pensamiento que define como profesional. Después el conocimiento va a entrar por algún lado, pero creo que eso es muy importante. Bueno, gracias, chicas. ¿Alguna pregunta más al resto? Bueno, si no los veo en el foro, voy a armar el foro y el lunes van a estar con Mariana Guaresti hablando de manifestaciones psiconeuróticas y listo, termina los teóricos, ¿sí? Falta poquito, ya viene el descanso después, reparador, necesario para todos. Bueno. Una pregunta, Eugenia, Sí. que usted dijo, una vez que termina el parcial, es decir, no hay más clases, es decir, hay recuperatorio y es decir, no se dictan nuevas clases de segundo cuatrimestre. No, nuevas clases no. Ustedes tienen el día del parcial, cuestionario, después tenemos una semana más que ahí nos podemos encontrar para dudas, pero temas nuevos no va a haber. Después de eso viene el recuperatorio, termina el cuatrimestre. Nunca agregamos temas para que el recuperatorio no tenga esa dificultad. ¿Sí? Bueno, ustedes no se preocupen, escriban en el foro, más que en el mail. Los temas de la cátedra en el foro. Y los que son muy personales, a través del mail de la cátedra, que todos lo tienen, ¿sí? Bueno, nos vemos, chicos. Suerte. Muchas gracias por todo. Gracias por todo. Gracias, chicas. Gracias. 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 Manuela, gracias.